Buen día para todos mis hermanos. Estamos en un episodio más de nuestros podcasts, muy bendecidos, muy animados y sabiendo que Dios va a hacer algo especial con cada uno de nosotros. Y les recomendamos que busquen videos en Manantial de Avivamiento, MZT. Ahí tenemos un video en Instagram, en YouTube, en Facebook. Videos que les van a bendecir, que les van a animar. Y hoy, como siempre hemos dicho, que nosotros invitamos gente que vive el día a día luchando por la vida, con diferentes situaciones que pasamos y todo, pero con un Dios todopoderoso que hace milagros y que toca nuestros corazones. Y hoy está con nosotros nuestra hermana Alicia, que aparte de que ya viene tarde porque viene de trabajar, pero con ganas de compartir el testimonio. Alicia, bienvenida. Sí. Gracias. ¿Qué onda? Pues ahora sí, Alicia, ¿qué onda contigo? Platícanos. Pues, ¿qué le puedo decir? ¿Por dónde empiezo? Ajá, pues lo primero, ya que agarramos el hilo, ya de ahí nos vamos y todo. ¿Cómo te sientes en la iglesia? ¿Cómo has estado? Bien, la verdad, ya había ido a otras iglesias de otra religión, pero pues no me sentía llena, no sentía algún cambio cuando entraba ni cuando salía. Y cuando llegué aquí, sí vi el gran cambio, lo sentí, me sentí muy llena, me sentí muy feliz también. Y fue algo de lo que me gustó y la razón por la que seguí viniendo. Ajá. La verdad. Y pues sí, me gustó mucho. Qué bueno. ¿Y qué es la razón o la cuestión que tú has visto más en tu persona, el milagro más grande que tú has visto en tu persona o el cambio más grande? Pues, para empezar, yo ya sabía de Dios, yo ya conocía de Él. Cuando yo estaba chiquita, yo le oraba todas las noches, en la mañana, cuando me levantaba, cuando comía, le daba las gracias. Siempre fui muy agradecida con Él desde muy chiquita. Cuando yo cumplí 9 años, mi mamá y mi papá empezaron a trabajar. Entonces me dejaron a mí encargada con unos familiares. Yo la verdad no sé ni cómo empezó, ni cuándo empezó, ni por qué empezó, la verdad. Cuando yo tenía 9 años, un familiar de los que nos cuidaba a mí y a mi hermano, porque tengo un hermano 2 años más chico que yo. Yo tenía 9 y él tenía 7. Ajá. Y él empezó a abusar de mí, empezó a tocarme, pero pues yo como una niña de 9 años, pues uno no está consciente, no sabe en realidad lo que significa, y menos si es pues un familiar tuyo, pues no. Que está obligado a quererte, a cuidarte. Exacto, no a todo lo contrario, no a hacerte daño. Ajá. Y así empezó. Él aprovechaba cuando mi hermano se metía a bañar, cuando mi otro familiar no estaba, porque eran 2 adultos, mi hermano y yo. Entonces él aprovechaba, empezaba a tocarme y así duró él 5 años. Ya después yo cumplí 11 años y después inició mi primo a hacer lo mismo, pero yo ya lo veía normal. Yo lo tenía muy normalizado porque como mi otro familiar ya lo estaba haciendo. Sí, los niña. Sí, yo dije, bueno, pues es normal. Ya 2 familiares, o sea, un primo más cercano todavía. Dije, no, pues normal. Así siguió. Él me decía, vamos a jugar a la mamá y al papá. Y él aprovechaba. Y así duró como 1 año. Ya después terminó. Mi primo ya no lo siguió haciendo. Pero no sé qué se le metió en su cabeza. Empezó él a obsesionarse hasta el día de hoy. Es razón y fecha que yo no lo puedo ver, porque si yo lo veo, yo sé que él me va a decir de cosas.
Me dice que cada día me veo más buena, que estoy muy bonita y así. Entonces, yo siempre le pido a Dios que no me lo ponga en mi camino. Ajá. Y sí, no lo he visto. Ajá. Él dejó de hacerlo, pero mi otro familiar continuó. Ya después yo entré a la secundaria. En la secundaria todo fue muy difícil. En la secundaria a mí me hacían bullying porque yo siempre he sido una persona pues bastante delgada. Entonces ellos me decían pues muchas cosas, a veces de verdad demasiado feas, demasiado personales, me las tomaba, me dolían mucho porque a veces me pegaban, me tiraban mis cosas a la basura. Entre esos, un compañero. A ese compañero yo le gustaba. Entonces, él hacía eso para que yo me diera cuenta que yo le gustaba. Pero Qué manera, ¿verdad? sí, o sea, decía yo, qué loco. Y sí, los 3 años que yo estuve en la secundaria, los 3 años fue lo mismo con él. O sea, desde que yo entré hasta que yo salí. Llegó un grado que de verdad yo no sabía qué hacer ya. O sea, ya estaba tan cansada y yo le comenté a mi papá. Y mi papá fue y habló con el muchacho. Y ahí fue cuando él dijo que él hacía eso porque yo le gustaba. Pero lejos de sentir a lo mejor una atracción o yo decir, pues le gusto. No, o sea, yo quería que él no se me acercara y que menos estuviera tirando mis cosas a la basura. Porque de verdad me tocaba ir, meter la mano al bote de basura y sacar mis lapiceras, libretas, lo que fuera. Entre ellas también mis compañeras. Yo tenía pleito con una porque yo le gustaba a uno del salón, a otro niño. Ajá. Entonces él no la quería a ella. Y ella la quería a él. Sí, ella pues le gustaba. Y ella empezó a pegarme, me tiraba el agua. En unas ocasiones me aventó por unas escaleras, un segundo piso. Pero estaba otra amiga ahí y ella alcanzó a jalarme la camisa. Si no, yo me hubiera caído del segundo piso. ¿Qué? Fíjate cómo Alicia, perdón, fíjate cómo el enemigo hace cosas que nos dejan una marca. Algo espiritual que queda dentro de nosotros para que la gente siga abusando de nosotros. Sí, la verdad que era un martirio ir a la secundaria. Llegó un punto que yo ya no quería, yo ni entraba, ni siquiera me paraba a la puerta. Yo me iba de pinta, yo me pinteaba, porque yo ya no quería ir. Yo decía, bueno, vengo y me pasan cosas, salgo y me siguen pasando cosas con este abusador. Entonces yo ya estaba muy cansada. Ay, yo ya no sabía qué hacer. En la escuela, fuera de la escuela. Sí, fuera, sí. O sea, en todo momento. Empecé a llegar a mi casa y allá en el rincón me ponía a llorar, pero lloraba, temblaba. O sea, yo no decía, yo no hallaba el significado del por qué lo estaba haciendo, del por qué me estaba pasando todo eso. No sabía, la verdad, no sabía, ni entendía cómo. Lo único que hacía era que le oraba a Dios. Yo le decía, yo sé que tú puedes sacarme de aquí, yo ya no quiero estar aquí. Yo llegué al punto de pensar en suicidarme. Busqué la manera, mucho tiempo estuve viendo cómo lo hacía, cómo era la mejor manera de hacerlo, la que menos me iba a doler, la que menos iba a sentir. O sea, yo estaba muy cansada ya de todo. Híjole. Estaba cansadísima. La última vez que yo estuve decidida a hacerlo, me puse un cuchillo en la vena del brazo y dije, no, ya no puedo, ya no quiero. Y no lo hice, pero lo seguí pensando. Yo mucho tiempo le escribí cartas a mi mamá de que me quería morir,
Pero yo no le ponía la verdadera razón. Yo le decía que era porque ella tenía un favoritismo con mi hermano, que ella me hacía menos. Entonces mi mamá como que se tomó a juego esas cartas. Y sí, nunca le puso cuidado. Nunca me preguntó que por qué yo le estaba escribiendo esas cartas. Simplemente me dijo, ay, puras tonteras tuyas. Pero no vio el mensaje que yo le estaba diciendo de que yo me quería morir, de que yo ya no quería estar aquí. Entonces, cada que mi mamá nos quería llevar con este familiar, porque era de todos los fines de semana, todos. Entonces yo me acostaba en el sillón a llorar, yo le hacía berrinches como una niña chiquita. ¿Y tu mamá no entendía por qué? No, ni nunca, o sea, nunca fue ella como para preguntarme, para aprender sus alertas. Y yo seguía yendo hasta que salí de la secundaria. Salí de la secundaria y este familiar lo dejó de hacer. Pero yo ya traía todos esos traumas, empecé a andar con un muchacho, pero el muchacho, si yo traía traumas, él me decía, quítate, que ahí te voy. O sea, más traumado. Sí, más. Entonces, yo anduve con ese muchacho porque yo me sentía sola, me sentía vacía, yo no quería sentirme sola, yo quería sentir una compañía que por lo menos estuviera ahí cuando yo lo necesitaba, cuando yo quería pues decirle lo que estaba pasando, desahogarme, y no podía porque pues él estaba peor. Me metió en muchísimos problemas, su exnovia empezó a amenazarme de muerte. ¿Qué? Y lo dejé y seguí así, seguí sola. Salí de la secundaria, entré a la prepa. En cuanto entré a la prepa, conocí a una muchacha. Empecé a andar con esa muchacha. Ajá. Porque yo en ese momento no quería saber de hombres. Estaba harta de los hombres. Sí, por todo lo que había pasado. Sentía un asco por los hombres. Ajá. Y todo el tiempo me sentía sucia, todo el tiempo me sentía vacía, Sí. todo el tiempo me sentía sola. En ese momento, yo empecé a andar con esa muchacha. Pero era lo mismo. Esa muchacha era muy tóxica, era muy agresiva. Llegó un momento en que me empezó a golpear. ¿Qué? Me decía unas groserías. Fíjate qué grueso la ley de la atracción. Atraer a la gente que abuse de ti. Que abuse, sí. Y yo creo que todavía hasta hace poco lo seguía trayendo porque yo no tenía ningún cambio. Y fue cuando me enteré que mi mamá estaba embarazada. Y ya mi pensamiento suicida desapareció. Gloria a Dios. Pero yo me seguía sintiendo sola y vacía. O sea, eso no se me quitó. Se me quitó el pensamiento. Pero yo todavía tenía ataques de ansiedad. Yo todas las noches lloraba con una desesperación, temblaba, había días que yo no podía ni respirar, que de verdad yo sentía que yo ya no iba a amanecer, que yo me iba a morir así, en un ataque de ansiedad, del ataque tan fuerte que me daba, porque yo no me explicaba todo lo que me estaba pasando. Mi primo seguía mandándome mensajes, se hacía perfiles falsos, me decía que era una zorra, que era de lo peor. Entonces, no, ya no hallaba la salida. Mi mamá pues me dijo que estaba embarazada. Y seguí así, con la muchacha, sola, estaba peor, cada vez me sentía peor. La muchacha igual, cada que tomaba, me decía que cómo valía esto, que era esto, que era lo otro. O sea, llegó a ser algo tan tóxico. Y como la muchacha tomaba, pues yo también empecé a tomar. Ajá. Empecé a salir un poquito con la muchacha, pero entré en el vicio. En el vicio del alcohol. Porque llegó un momento en que ya no lo podía controlar. En que cada que salía tomaba, cada que me iba de fiesta tomaba, pero tomaba de todo.
le mezclaba todo. Le mezclaba botella, cerveza, full loco, lo que se me atravesara, yo me lo tomaba. Porque en ese momento se te olvida todo. Pero al día siguiente amaneces peor. Peor, ajá. El vacío. Sí, el vacío cada vez se hacía más grande. En mi trabajo, como trabajábamos juntas, a veces me ahorcaba, me pegaba en mi trabajo y los demás se burlaban. O sea, nadie se metía. A defenderte. Sí, nadie. Todos se burlaban. Era una cosa tan grande. Ya después mi mamá me da la noticia de que iba a tener una niña. Ajá. Yo siempre pedí una hermanita, pero pues no podía en ese momento. Y ya mi mamá después tiene a mi hermana. Y yo sé que ese fue el milagro que Dios me dio porque ella me salvó. Empezaste tú como a quererla cuidar. Sí, yo no quería que a ella le pasara lo mismo que a mí. Así es. Al principio me daba miedo cargarla. Pues, sí, sentí que me cambió la vida en ese momento. Sí, propósito. La primera vez que yo la vi, que vi ese ser tan hermoso, es chiquitita, mi corazón se iluminó. Ajá. Empecé a cambiar un poco, empecé a dedicarme a ella, trabajaba, estudiaba, dejé a la muchacha, sentía que ya iba un rumbo, pues ya hacia mi vida, ya había cambiado un poco, pero todavía sentía un vacío, todavía me sentía sola, todavía sentía que no valía nada, que yo era un objeto sexual. Después terminé con la muchacha, mi hermanita ya estaba más grande y me empezó a tirar la onda un mejor amigo que yo tenía. Un día yo descansaba y él también descansaba ese mismo día. Una semana atrás yo no dormía 2 horas al día. Me levantaba a las 4 de la mañana a alistarme para ir a la universidad. Me iba a la universidad, me iba al trabajo. Del trabajo llegaba a mi casa a hacer tareas, a estudiar para exámenes. Cuidaba a mi hermanita porque mi mamá trabajaba de noche. Entonces me dormía a las 3 de la mañana, 2 de la mañana diario. Pero ocupada no porque no pudieras dormir, no, sino estaba por lo ocupada, sí, por lo Y- ocupado que estaba, porque en ese momento tenía exámenes, tenía todo. Entonces yo duré 2 semanas así, nomás dormía 2 horas. Ese día que yo descansé, él me mandó un mensaje. Me dijo, voy por ti, hay que salir. Le dije, la verdad, yo no quiero salir, yo quiero dormir, me siento tan cansada. Le digo, no he dormido en 2 semanas, necesito dormir, necesito descansar. Él me dijo, bueno, voy por ti a la universidad y te llevo a tu casa. Ah, bueno, está bien. Yo, Tu mejor amigo. sí, yo tenía 3 años de conocerlo, yo le tenía bastante confianza. Sí, claro. Conocía a mi familia, nos llevábamos muy bien, la verdad. Entonces yo ese día me dormí. Él pasó por mí en un carro y yo en cuanto me subí me quedé dormida del agotamiento que yo tenía. Esos 15 días. Y como yo le tenía confianza, me dormí. Yo me desperté y cuando yo volteaba a todos lados y todo se miraba oscuro, todo se miraba negro. Yo no veía nada. Yo decía, ah, caray, pero o sea, veníamos en la carretera, en la calle, o sea, ¿en qué momento? ¿En dónde estoy? Yo nunca había ido a ningún motel ni nada de eso. Yo me bajo del carro y veo una puerta. O sea, todo oscuro y una puerta. Y a yo le pregunté que si dónde estábamos. Y él me dijo, no, pues dijiste que querías dormir. Te traje aquí para que descanses a gusto. Y yo, bueno, abrí la puerta, entré y ya vi como una recámara, tele, la cama, un baño, un espejo, pero yo no sabía dónde estaba.
Yo sabía en ese momento pues que estaba en un cuarto, en una recámara, pero yo no sabía dónde. Entonces yo pues me acosté en la cama, él se subió arriba de mí, él me empezó a quitar la ropa. Llegó un punto en que yo forcejeé con él, que yo le decía que no, que él me hubiera dicho que él quería esto y que si yo quería, pues yo le hubiera dicho, ¿sabes? Claro, Que sí ajá, quiero, no quiero. Pero yo le dije que yo quería ir a mi casa a descansar. Entonces llegó un momento en que mi cabeza estaba como en la cama, al revés, del sentido contrario, y mi cabeza colgaba hacia el piso. Y mis pies también, nomás estaba como la mitad de mi cuerpo en la cama. Él se subió de arriba de mí y él me violó. Porque para mí, si yo dije que no, es no. Así es. Y que él haya dicho que sí y lo haya hecho, para mí es una violación. Sí. Entonces, en ese momento, yo pues ya terminó. Él me dijo, no, pues ya cámbiate. Yo, sin saber qué, Ajá. me cambié, me subí al carro. Ya salimos, ya ahí yo entendí dónde estaba, entendí cómo se llamaba el lugar y entendí que era un motel. Me llevó a mi casa. En todo el camino yo iba seria. Yo llegué a mi casa y yo llegué directo al baño. Me metí a la regadera así. Yo no metí ni ropa, ni toalla, ni nada. Así me metí al baño. De cómo te sentías. De lo sucia que ¿Qué me te sentía. sentiste? Híjole. Y yo no le contesté, ya no le mandé mensajes. Él me mandó un mensaje y me dijo que lo perdonara, que él sabía que yo no quería, que él sabía que había forcejeado conmigo, que me había forzado, pero que ya no iba a pasar. Yo le dije que no, que yo ya no quería saber nada de él, que no me estuviera buscando ni me hablara. Ajá. Y sí, en ese momento yo lo eliminé, lo bloqueé, yo ya no supe nada de él. Y así quedó. Y ya después empecé a andar con José, pero era lo mismo. Ajá. O sea, yo me seguía sintiendo igual. Sucia. Mi valor era lo mismo, era el mismo. José pues también traía sus cosas, Ajá. sus problemas, sus traumas. Y traumado uno y traumada la otra, Sí. pues no. Fue al principio una relación bastante difícil, Ajá. bastante grosera, pero yo no había cambiado. Yo Ajá. seguía igual. Hubo un momento en que terminamos él y yo me metí con una persona, pero yo no sentí nada, no sentí alguna mejora, no sentí placer, no sentí nada. Yo sabía que ese era mi valor. Entonces, Saidet, la mamá de José, mi suegra, me invitó a la iglesia. Ajá. Yo le dije que sí. Ella me preguntó, me dijo, ¿conoces las iglesias? ¿Has ido a una iglesia? Ya yo le dije, sí he ido, de otra religión, pero sí he ido. Ah, pues vamos. Bueno, le dije, vamos. Vine, me gustó bastante, la verdad. Y empecé a venir. Pero no venía seguido. Una semana antes, yo había escuchado a usted, lo había escuchado, que decía que quien quisiera cambiar su vida, Ajá. que era su oportunidad, que se bautizaran. Yo no sabía, la verdad, nada del bautizo, ni cómo era, ni qué tenía que hacer, ni nada. Pero ese comentario de querer cambiar tu vida, de querer dejar tu pasado atrás, dije, yo ya no quiero sentirme así, yo ya no quiero sentirme como un objeto sexual, ya no quiero sentirme sola, vacía. Tengo una niña chiquita que pues no quiero que ella me vea mal, ni quiero volverme a perder.
bastante me costó salir de ese hoyo negro donde yo estaba, que yo ya no quería volver a recaer. Entonces dije yo quiero, pero estaba indecisa. En mi casa, mi mamá es católica, entonces pues las alabanzas cristianas no se oyen ahí. Ese día que yo dije, Dios, dame una señal de que tú quieres que yo haga eso, que yo me bautice, yo lo voy a hacer como una forma de agradecimiento hacia ti por donde tú me sacaste, porque yo ya no hallaba la salida, yo quería morirme y tú me rescataste de ahí, de esa vida que yo pensé que yo no iba a salir, que yo me iba a morir ahí, en esos grandes ataques de ansiedad que me daban, en esas grandes tristezas. Y ese día en la noche que yo le pedí eso, yo siempre he tenido el sueño muy pesado. Entonces ese día yo me levanté en la madrugada, como a las 3 de la mañana, y yo empecé a escuchar una alabanza. La alabanza decía, si tú quieres ser un vaso nuevo, es ahora. Oh. Es momento que tú dejes tu pasado. O sea, fue algo que se me quedó tan grabado. Te lo fue diciendo. Sí, fue algo Ajá. tan claro lo vi, porque yo ya se lo había pedido que él me lo mandara así de claro. Dije, no, sí es eso. Y dije, ya después le dije a Zaidet, sí quiero bautizarme. O sea, fue de un día para otro, ya como a los 2 días eran los bautizos. Ajá. Y sí, me bauticé, empecé a sanar. Y lo sentí con mi mamá, porque yo le guardaba mucho rencor a mi mamá, porque mi mamá nunca había hecho nada para sacarme de ahí, porque mi mamá nunca me había puesto, pues... como ese cuidado, esa sí, atención. Esa atención. Ajá. Ella no vio las señales que yo le di de mi muerte. Sí, de quererte quitar la vida. Ajá. Entonces hubo un momento y me arrepiento tanto que yo le dije a mi mamá que el día que ella se muriera, yo no le iba a llorar. Yo le dije, el día que tú te mueras, yo no te voy a llorar. Así de grande era mi rencor hacia Ajá. ella. Y ahora no. Y ahora le digo, perdóname. Ajá. Yo no te debí de haber dicho eso, me arrepiento tanto. Ajá. Pero ya ahora lo entiendo. Ahora que ya estoy sanada, ya lo entiendo, mi vida cambió. Ajá. Mi relación con José también. Y mi relación con mi mamá también ha cambiado mucho. Somos más cercanas. Bendito Dios, qué bueno. Ajá. Y pues sí, le doy gracias a Dios, la verdad. Qué bendición. Pues fíjate qué importante es que a veces la gente no entiende que hay leyes espirituales, y una de esas es cuando el diablo marca a alguien, esa persona, para que atraiga. La gente dice, no, es que esa persona tiene mala suerte. No, es que el enemigo tiene una puerta abierta ahí para traer dolor, para traer aflicción, para traer resentimiento, para que nunca te pase nada bueno, para que siempre el enemigo está trabajando en tu corazón para que algo malo te pase. Y lo que tú estabas viviendo es una ley espiritual donde atraemos todo lo malo, porque el enemigo ya abusó de nosotros. De hecho, hay mucha gente, muchos homosexuales que no son homosexuales. Es mentira lo que hoy se dice que escogieron. Mentiras. Hay muchos que se convirtieron en gente que son homosexuales porque fueron violados, porque fueron abusados. Pero cuando viene Cristo a la vida de ellos, son transformados, son cambiados, son sanados. Y eso es lo que pasó contigo también, Alicia. Testimonio impresionante, mis hermanos. Bien bonito. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, Alicia, porque sé que no debe ser fácil compartir todo lo que pasaba por tu corazón. Y también pues gracias a tu novio, también a José Luis, que permite todo que tú compartas esta parte de tu vida, esta parte donde el enemigo quería destruirte, pero vemos cómo Jesucristo llega a la vida de alguien y eres sanada y eres bendecida, ¿verdad? Y sé que hay muchas personas así como yo. Sé que mucha gente sí lo llega a cometer, sí se decide por hacerlo,
por las mismas situaciones que yo. Y a todas esas personas yo le digo, acérquense a Dios. Dios de verdad los va a salvar y los va a sacar de ahí, así como lo hizo conmigo. Amén. Hace algún tiempecito entrevistamos a una persona que ya está grande, tú eres una jovencita, pero esta persona y también pasó por una situación complicada, así de lo mismo, y si Dios no te sana, puedes pasar años con rencor, con resentimiento, amargado. Con odio. Con odio. Alicia, muchas gracias. Despídete si quieres de la gente, dales un verso, alguna palabra con la que te quieras despedir y bendecir a la gente de la iglesia. Hay un versículo que se me quedó muy grabado y es: para el que cree, todo es posible. Amén. Ajá. Entonces, crean, confíen en que Dios los va a sacar de donde están, porque sí los va a hacer. Y yo lo sé. Yo lo sé porque lo hizo conmigo. Amén. Amén. Pues qué bonito testimonio, mis hermanos, y qué bendición. Pues ahí los dejamos, ya no quiero añadir nada más porque ese testimonio está impresionante y ver lo que Dios hace y ver cómo Dios sana. Dios les bendiga y nos vemos para la próxima.